En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Cristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, celebramos hoy que Jesús ha vencido la muerte y está resucitado. Y gracias a esa resurrección nos promete también resucitarnos a todos nosotros el día que muramos y podamos llegar a su presencia. Vamos a agradecerle a Dios porque a nuestros difuntos les ha dado la resurrección, pero también nos invita a todos nosotros a ser cristianos, a ser católicos resucitados, que reciban vida, pero que también den vida a los hermanos. Vamos a ofrecer esta misa y por todos nuestros familiares que ya descansan en paz. Durante la Pascua, al inicio de la misa, se hace la aspersión con el agua bendita. Vamos a bendecir el agua. Hermanos, en este domingo, en el que unidos a todos los cristianos del mundo, recordamos llenos de gozo la resurrección del Señor, vamos a iniciar nuestra celebración evocando cómo Dios, por medio del bautismo, nos injertó simbólicamente en la muerte y resurrección de su Hijo, y con ello nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados. Pidamos pues al Señor que el agua que vamos a bendecir y derramar sobre nosotros revive nuestro bautismo y el perdón que en aquel día se nos otorgó. Van a responder: bendito seas por siempre, Señor. ¿Todos? Oh Dios, creador de todas las cosas, que por el agua y el Espíritu diste forma y figura al hombre y al universo. Oremos. Oh Cristo, que de tu costado abierto en la cruz hiciste emanar los sacramentos de salvación. ¿Todos? Oh Espíritu Santo, que del seno bautismal de la Iglesia nos hace renacer como nuevas criaturas. ¿Todos? Oh Dios, que en el domingo, día memorial de la resurrección, reúnes a tu Iglesia, esposa y cuerpo de Cristo. Bendice a tu pueblo y por medio de esta agua reaviva en todos nosotros el recuerdo y la gracia del bautismo, nuestra primera Pascua. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a hacer ahora la aspersión con el agua bautismal. Cantamos.
Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Por Cristo nuestro Señor, cantamos es gloria. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a la muerte y nos has abierto las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua de Resurrección resucitar también a una vida nueva, renovados por la gracia del Espíritu Santo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea. Después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no todo al pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios.
Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos justamente con Él. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en su victoria santa. Nos ponemos de pie. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense. La resurrección de Jesús provocó muchas cosas en sus discípulos, en sus apóstoles. La resurrección de Jesús provocó muchos sentimientos en los discípulos. El contemplar a un Cristo muerto y después resucitado provocó muchas cosas en los discípulos. Y de eso trata el Evangelio del día de hoy, de lo que provocó la muerte y la resurrección de Jesucristo en algunos de ellos, en las personas más cercanas a Él. El primer detalle que quisiera que observáramos es el siguiente. Primero, la figura de María Magdalena. Dice el Evangelio: estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón y el otro discípulo. En esta idea, lo primero que hay que poner atención es en qué hace María cuando contempla que la piedra ha sido removida del sepulcro. ¿Qué hizo María? Se echó a correr. En lugar de ir al sepulcro, de entrar, de echar un vistazo al sepulcro que estaba vacío, ve la piedra removida y se echa a correr. ¿Por qué se echa a correr? Por miedo. Se echa a correr porque teme encontrarse con un muerto. Se echa a correr porque es una mujer que no va más allá, sino que contempla las cosas de lejos. María Magdalena, entonces, se parece a aquellas personas que ante los problemas, que ante las dificultades y que ante aquello que no nos gusta, en lugar de enfrentarse, se echa a correr. Nosotros podemos decir y nos podemos preguntar, ante los problemas, ante las dificultades, ante la muerte de alguien y el experimentar la tristeza, el llanto, el dolor, ¿negamos esos sentimientos? ¿Nos queremos echar a correr o enfrentamos esos sentimientos que nos embargan cuando perdemos a un ser querido? María Magdalena es como todas aquellas personas que en lugar de hacerle frente a lo que se les presenta, prefieren tomar el camino más fácil,
echarse a correr, huir de los problemas, huir de las situaciones difíciles. Muchas personas optan por esto y por eso hay pocas personas comprometidas, porque es mejor echarnos a correr que enfrentar todo lo que se presente dentro de nuestra vida. El mundo y la sociedad entonces están llenos de magdalenas o de magdalenos también, que no les gusta vivir situaciones complicadas, que quieren que todo sea fácil, que todo quieren que sea sencillo, y cuando se presenta la primera dificultad prefieren huir, prefieren echarse a correr. María Magdalena, primer detalle dentro de este evangelio. Segundo, dice el evangelio que posterior a que María Magdalena fue al sepulcro, salieron Pedro y el otro discípulo caminando juntos hacia el sepulcro. Me llama la atención esto. Pedro no va solo, el otro discípulo no va solo. María Magdalena sí va sola, camina sola. Por eso le cuesta más trabajo entender la resurrección, porque camina sola. En cambio Pedro y el otro discípulo, las cosas son más fáciles para ellos. ¿Por qué? Porque ni Pedro camina solo, ni el otro discípulo camina solo. Salieron juntos hacia el sepulcro. Nuestra vida es un poco más sencilla cuando caminamos con alguien. Nuestra vida es un poco más sencilla cuando caminamos a la par con alguien y no optar por siempre estar caminando solos. Cuando nosotros caminamos con alguien y sabemos que hay una persona en la cual confiar, a la cual le podemos expresar lo que nosotros traemos en nuestra persona, la vida se vuelve un tanto más llevadera. Preguntémonos, en la vida, ¿me gusta caminar solo o me gusta caminar de manera solitaria o me dejo acompañar por alguien más? ¿Tienes en tu vida alguien con el que te sientas o con la que te sientas con la confianza de que te acompañe? Cuán importante es tener una persona así. Una persona que camine con uno, una persona que camine con nosotros. Cuán importante es caminar con alguien, porque mientras que nosotros vemos la vida de una manera, la otra persona nos ayuda también con su punto de vista a tener otra visión de la vida, a tener otra visión del sufrimiento, a tener otra visión de las cosas. ¿Tienes una persona con la cual te sientes con la confianza de caminar o prefieres caminar tú solo? Las verdaderas personas por las cuales nos debemos de dejar de acompañar o caminar con ellas son las personas que nos ayuden, son las personas que nos hagan mejores. Las personas con las cuales debemos de acompañarnos son las personas a las cuales le tenemos confianza. Las personas que debemos de dejar que nos acompañen son las personas que nos dicen: qué bien te salió esto, pero también que cuando necesitamos de una corrección nos digan: te equivocaste, en esto te equivocaste. A veces quisiéramos que nos acompañaran personas que nos solapen nada más lo que nosotros hacemos. Y cuando se presenta una persona que quiere corregirnos, ya no nos dejamos. Las mejores personas que nos pueden acompañar son aquellas que nos dicen lo bueno que hay dentro de nuestra vida, pero que también nos corrigen cuando es necesario. ¿Tienes una persona con la cual caminas o no? Otro detalle dentro del evangelio que acabamos de escuchar. El otro discípulo, al igual que María Magdalena ni siquiera se acerca al sepulcro.
Este otro discípulo que va caminando con Pedro, por lo menos asoma la cabeza y ve que los lienzos están ahí tirados. Por lo menos se acerca un poquito, aunque no entra al sepulcro, y contempla que Jesús no estaba ahí, pero no entra al sepulcro. Este es más curioso, pero aunque sea curioso, no entra al sepulcro. Por lo tanto, también nosotros podemos ser como este discípulo, que no se atreve a decidir y entrar a ese sepulcro. Y por eso nada más se acerca, a ver qué encuentra, a ver qué ve, a ver qué observa. Pura curiosidad. Este segundo discípulo es una persona curiosa. Y finalmente viene San Pedro. San Pedro, a diferencia de María Magdalena y también de este otro discípulo, él sí se mete al sepulcro. Él sí se decide. San Pedro representa a todas aquellas personas que no ven las cosas de fuera, sino que se comprometen y se meten al sepulcro. San Pedro hoy se nos presenta a nosotros como un ejemplo. San Pedro hoy se nos presenta a nosotros como una persona decidida. Fue el único que entró al sepulcro y se dio cuenta de algo distinto de lo que los demás se habían dado cuenta. María Magdalena solamente vio la piedra removida. El otro discípulo solamente vio los lienzos tirados. En cambio, Pedro no solamente ve los lienzos ahí tirados, sino que Pedro ve los sudarios que le habían puesto a Jesús doblados en un sitio aparte. ¿Por qué Pedro se da cuenta de más cosas? Porque si no hubiera entrado al sepulcro, no hubiera visto eso. Pedro se da cuenta de más cosas porque sí sabe decidir. Y porque vence su temor y su miedo a encontrarse con un muerto. Pero se da cuenta que el maestro, que el cuerpo del maestro ya no está ahí. Aquí nos debemos de preguntar nosotros, ¿cómo somos? ¿Como María Magdalena y como este discípulo? ¿O como San Pedro, que decide entrar a ese sepulcro y deja atrás la mera curiosidad y el miedo para entrar a donde habían depositado a su maestro? Último detalle. Dice el Evangelio que estaban ahí tirados los lienzos y los sudarios en un lugar aparte. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús murió, pareciera que lo envolvieron con lienzos. En la antigüedad así se sepultaba a las personas. Se les cubría prácticamente todo el cuerpo. De ahí viene esa idea de las momias, donde se tapaba a todas las personas con lienzos y después se les depositaba de pie en su tumba o en un sepulcro. A Jesús así lo sepultaron. Lo metieron en el sepulcro, pero lo maniataron de pies a cabeza con esos lienzos que le habían puesto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando encuentran el sepulcro, Jesús ya no estaba. Jesús ya había tirado los lienzos. ¿Quién se los quitó? Él mismo. ¿Qué significan esos lienzos? Todo lo que nosotros le ponemos a nuestros difuntos. Todo lo que nosotros decimos de nuestros difuntos. Todos los inventos que tenemos de nuestros difuntos. Nosotros, cuando un ser querido fallece, lo maniatamos de pies a cabeza. Le ponemos muchos lienzos. Estos lienzos son todas esas ideas que nosotros tenemos en nuestros difuntos. Hay personas que dicen, voy a pedir por mi difunto que está en el purgatorio. ¿Quién te dijo que está ahí? Voy a pedir por mi difunto que necesita mucho de mis oraciones porque hizo tales males. ¿Y tú quién eres para decidir si ese difunto se merece o no tantas oraciones?
¿Qué otras fases surgen en torno a los difuntos? Hay que dejarlos ir, hay que dejarlos descansar. No los dejamos descansar en paz. Esos son todos los lienzos que nosotros les ponemos. ¿Qué otros lienzos le ponemos a nuestros difuntos? Pensamos muchas veces que ellos no están en el cielo, sino que a lo mejor están en otro lugar. Cuando un niño sin bautizar muere, a lo mejor desde el vientre de su mamá, o nació enfermito y el niño se murió, las personas hasta la fecha siguen diciendo, no se va al cielo, está en el limbo. Otro lienzo que le ponemos a los niños que no están bautizados. Ellos se van al cielo. Nosotros, cuando muere alguien, lo llenamos o lo maniatamos de lienzos. Pero nuestro difunto o nuestros difuntos, cuando van al cielo, se quitan esos lienzos que nosotros les pusimos. Porque ellos ya en el cielo son libres de todo condicionamiento que nosotros les ponemos aquí en la tierra. Los difuntos en el cielo ya no están maniatados, ya no tienen ningún lienzo. Por eso el Evangelio nos dice que Jesús se va con su Padre y sube resucitado a su Padre, pero sube sin lienzos que le pusieron los vivos. Nuestros difuntos se van al cielo sin los lienzos que nosotros les ponemos. Esos los dejan en el sepulcro, esos se quedan ahí. Pero también están los sudarios doblados en un sitio aparte. Si están en un sitio aparte, doblados, ¿qué quiere decir eso? Pues que Jesús jamás los usó. Es decir, si con un sudario se envolvía también o se le ponía a una persona difunta, el Evangelio nos quiere decir que Jesús no utilizó esos sudarios, que murió físicamente, pero que la muerte no lo venció, y que la muerte no lo dominó, y que por eso ni siquiera usó esos sudarios, y él mismo los dejó sin tocarlos en un lugar aparte. Cuando nosotros dejamos un lugar, nuestro cuarto, nuestra casa, de tal modo, salimos y regresamos, si no hay nadie en esa casa, las cosas tienen que estar como nosotros las dejamos, porque nadie las tiene que mover. Lo mismo pasó en el sepulcro. A Jesús le pusieron unos sudarios doblados, y cuando regresan, los sudarios siguen doblados. Jesús no los utilizó. Jesús no utilizó esos signos de muerte representados en los sudarios. La lectura del Evangelio del día de hoy nos enseña varias cosas en ese domingo de resurrección que estamos viviendo. Primero, la importancia de caminar con alguien más, con alguna otra persona. La lectura del Evangelio nos enseña también a no huir y a no echarnos a correr como María Magdalena cuando se topó con la piedra removida en el sepulcro. No correr de las dificultades ni tampoco de los problemas. Pero también el Evangelio del día de hoy nos enseña a no querer maniatar a nuestros difuntos, sino más bien tengamos la idea de que ellos son libres y de esa libertad gozan de la presencia de Dios nuestro Padre. ¿Por qué no pedirle a los difuntos que están libres en el cielo que intercedan por todos nosotros? ¿Por qué no pedirle a los difuntos que están más cerca de Dios y resucitados que intercedan y que eleven oraciones a Dios nuestro Padre por nosotros? Póngase de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Repetimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia.
que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Renovados por la profesión de fe bautismal, conscientes de que somos un pueblo sacerdotal para interceder por las aspiraciones de todos los hombres, elevemos esperanzado nuestra plegaria a Cristo el Señor. A cada petición responderemos: Jesús resucitado, escúchanos. Todos. Por la Iglesia nacida del misterio de Pascua, pidamos el vigor en la lucha contra el mal y al servicio del amor. Oremos. Por nuestra nación, pidamos la solidaridad y la paz, el progreso en una mayor justicia. Oremos. Por cuantos padecen enfermedad o soledad, hambre y opresión, pidamos la venida del reino de Cristo que renueve este mundo. Oremos. Por todos los que en este tiempo de Pascua recibirán el bautismo, la confirmación o la primera comunión, pidamos que crezcan siempre en su vida cristiana. Oremos. Señor Jesús, en cuya resurrección se nos abre un camino de vida, acoge el anhelo que tu Espíritu ha infundido en nuestros corazones, renovados por la fe. Haz que el cielo nuevo y la tierra nueva que deseamos se hagan realidad entre nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, siéntense para presentar nuestras ofrendas. Nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio humilde ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Regocijados con la alegría de la Pascua, te ofrecemos, Señor, esta Eucaristía, mediante la cual tu Iglesia se renueva y alimenta de un modo admirable. Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación de glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de todos tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos deseamos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Quienes van a comulgar y estén preparados, acérquense.
Oremos. Señor, protege siempre a tu iglesia con amor paterno para que, renovada ya por los sacramentos de Pascua, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Si alguien al final quiere bendecir un cirio o agua, se puede acercar de este lado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de la resurrección pueden ir en paz. Que tengan todos un feliz domingo.